Antes de comenzar, pedirles que si desean hacer alguna pregunta o comentar algo, hacerlo en la parte de abajo, por favor. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Así lo expresó Paulo Freire, pedagogo brasileño cuyas ideas siguen vigentes en cada rincón donde la educación lucha por abrirse paso. Pero hoy nos enfrentamos a una paradoja dolorosa. ¿Qué ocurre cuando aquellas personas que más necesitan esa transformación no pueden acceder a la educación? ¿Qué pasa cuando no hay internet, no hay dispositivos o no hay siquiera un reconocimiento institucional que valide sus esfuerzos? Estas son preguntas urgentes que debemos abordar, especialmente en contextos donde la educación en línea ha emergido como un intento de respuesta. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades académicas que nos acompañan el día de hoy. Máster Aarón Olivares, gestor del Banco Central de Reserva. Licenciada Rosalía Soleil, catedrática en Metodología de Investigación. Licenciado Carlos Burgos, periodista del diario Colatín. Y licenciado Benjamín Palón, catedrático en Comunicación Oral y Escrita. Hoy abordamos un tema esencial, la educación en línea en países en desarrollo. Examinaremos sus obstáculos estructurales, los modelos que han surgido, los avances logrados y los cambios necesarios para que esta modalidad educativa sea verdaderamente inclusiva y transformadora. La educación en línea ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, particularmente en regiones con limitaciones históricas de acceso a la educación tradicional. Países en desarrollo han visto en la virtualidad una vía para democratizar el conocimiento, pero este impulso se ve frenado por múltiples obstáculos. La conectividad es insuficiente. Los dispositivos son costosos o inaccesibles para muchas familias y los certificados que emiten las instituciones locales a menudo carecen de legitimidad ante empleadores y otras instituciones educativas. Ante este panorama, es necesario preguntarse, ¿qué se ha hecho para superar estas barreras? ¿Qué percepción tienen los sectores laborales sobre los certificados digitales? ¿Y qué reformas legales y estructurales son necesarias para esta validación? Este análisis se centra en naciones clasificadas como de bajos ingresos. De acuerdo al Banco Mundial, especialmente abordaremos las regiones claves como América Latina y Sudáfrica. Estas quedan fuera del enfoque aquellos programas que no son regulados por autoridades gubernamentales o internacionales. Porque para un sistema educativo en línea funcione y sea creíble, la regulación y su prevención son indispensables. Desde una perspectiva histórica, el desarrollo de la educación en línea en estos países inició alrededor de los años 2000, principalmente a través de iniciativas internacionales. No obstante, en la primera mitad de la década del 2010, los avances fueron modestos. La causa, la cercanía de infraestructura tecnológica y una formación de docentes que no estaban preparadas para el entorno digital. Fue recién a partir de la segunda mitad de esta década que se comenzó a notar una evaluación más sostenida, gracias al respaldo financiero y técnico de organizaciones como la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo. De aquí comenzaron a surgir modelos híbridos,
con una mayor integración de herramientas digitales en el aula y posteriormente modelos completamente en línea. La pandemia por COVID-19 en el 2020 aceleró radicalmente este proceso de la noche a la mañana. Millones de estudiantes y docentes tuvieron que adaptarse a la virtualidad, ya que esta crisis puso a prueba los sistemas educativos, pero también reveló más crudeza que nunca la profundidad de la brecha digital. Mientras algunos pudieron continuar con sus estudios desde casa, muchos otros quedaron excluidos. Para comprender en profundidad este fenómeno, es pertinente recurrir a 3 enfoques teóricos. Primero, la teoría de la dependencia en la educación, formulada por Martín Carnoy en 1974, plantea que muchos países en desarrollo adoptan modelos educativos importados sin adaptarlos a su realidad, lo que termina reproduciendo algunas desigualdades existentes en lugar de superarlas. En segundo lugar, la pedagogía crítica de Paulo Freire en 1968 propone que el enfoque participativo, donde la educación se constituye desde el contexto de estudiante y desde imposiciones externas. Este enfoque es perfectamente trasladable a entornos virtuales que sí priorizan la interacción, el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento. Por último, la teoría del capital tecnológico de Jan van Dijk, desarrollada en 2005, advierte que el acceso en desigualdad a la tecnología no solo refleja la desigualdad social, sino que amplifica esencialmente en el ámbito educativo. Existen también términos claves que deben estar en nuestro vocabulario cuando hablamos de educación en línea. Por ejemplo, la brecha digital, que hace referencia a la diferencia en el acceso y el uso de tecnologías entre distintos grupos sociales, usualmente entre zonas urbanas y rurales. El concepto de M-Learning o aprendizaje móvil es fundamental en regiones con baja conectividad. Implica el uso de teléfonos celulares como herramientas educativas, aprovechando su penetración inclusive en comunidades donde no hay computadoras y, por supuesto, certificaciones endógenas. Estas son aquellas emitidas por instituciones locales, pero que enfrentan dificultades de reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Esto presenta un obstáculo importante para la empleabilidad y la movilidad académica de los estudiantes. Los principios que sustentan la educación en línea en países en desarrollo se centran en la inclusión, pero este ideal enfrenta importantes limitaciones prácticas. Muchas plataformas exigen alto consumo de datos. Los materiales no siempre están disponibles sin conexión y los docentes no reciben suficiente apoyo ni información técnica. La adaptación tecnológica es esencial. Se requieren plataformas ligeras, capaces de operar en poco ancho de banda, y recursos descargables para estudiantes sin conexión. Este tipo de innovación puede marcar la diferencia entre el abandono y la permanencia de los estudiantes. La cooperación internacional, por otro lado, es un eje estratégico. Alianzas entre universidades locales y extranjeras o entre gobiernos y organismos multilaterales permiten validar los certificados digitales y mejorar su credibilidad ante el mercado laboral. Existen características particulares que definen la educación en línea en estos contextos. En primer lugar, el uso predominante de dispositivos móviles como herramienta educativa.
Luego, la adaptación de modelos asincrónicos, es decir, que no requieren conexión en tiempo real, para adaptarse a las limitaciones de conectividad. Y también un enfoque marcado hacia el desarrollo de habilidades laborales prácticas, más que contenidos puramente teóricos. Esto se traduce en beneficios tangibles, una leve reducción de analfabetismo digital en zonas urbanas, la apertura de programas, reintegraciones educativas para adultos y el desarrollo de plataformas públicas gratuitas. Al mismo tiempo, algunos gobiernos han comenzado a emitir certificados digitales respaldados por sus respectivos ministerios de educación, lo que fortalece su legitimidad. Estas medidas, aunque aún limitadas, son muestras claras que se ha avanzado. No obstante, la sostenibilidad de estos avances dependerá de múltiples factores: la inversión continua en infraestructuras, la capacidad de docentes, la inclusión digital como política pública y revisión de los marcos legales que rigen la certificación y validación de estudios en línea. Y es así como llegamos al núcleo de este desafío, de cómo lograr que la educación en línea no sea un privilegio para unos pocos, sino una herramienta transformadora para la mayoría. Cerrar la brecha digital no es solo distribuir dispositivos, es repensar metodologías, respetar contextos, empoderar comunidades. Es diseñar con y para quienes han históricamente excluido del sistema educativo. Requiere compromiso político, inversiones sostenidas, pero sobre todo la voluntad colectiva de reconocer el derecho a aprender como un derecho humano esencial, incluso en entornos virtuales. Para concluir, es importante destacar que la educación en línea en países en desarrollo ha abierto puertas, pero aún queda un largo camino por recorrer. La meta no es solo aumentar un número de usuarios conectados, sino garantizar una experiencia educativa significativa, accesible, legítima y con impacto social. La tecnología puede ser un gran igualador, pero solo si se implementa con justicia y equidad. Gracias por acompañarme en esta reflexión. En estas ideas nos impulsaron y nos impulsarán proponiendo y construyendo soluciones, porque como dijo Freire, si la educación no es liberadora, el sueño del oprimido será convertirse en opresor. Y eso es precisamente lo que debemos evitar. Transformar la educación en línea no es una moda pasajera, sino una herramienta de auténtica transformación social. Gracias.